Un cuadro resumen en lo que vimos en la clase del análisis proximal. Tiene que quedar absolutamente claro porque esto les va a salir hasta en el examen. Se ve bien. Ya, sí. Ya. Entonces, tenemos que saber, recordar ahora, que el análisis proximal no analiza los nutrientes en sí, sino que analiza fracciones químicas. Y estas son las fracciones químicas que analiza: humedad, cenizas, proteína cruda, extracto etéreo, fibra cruda y extracto no nitrogenado, que no se analiza sino que se calcula por diferencias. ¿Ya? Entonces, tenemos las fracciones, el método que utiliza para obtener esta fracción, lo que queda como remanente. Una consulta, pregúntale a tus alumnos si ven tu puntero del mouse cuando tú vas mostrando las cosas. Ahí te van a responder. Se ve. También le Se ve el puntero, sí, ok, gracias. Profe, lo que sí se le escucha como chicharriento, el micrófono. Eso puede ser porque hay mucha gente que Sí. tiene el micrófono encendido y se acopla entre los... Sí, por favor, apaguen lo más que puedan lo que dejen encendido solamente lo que necesitan, y cuando necesitan hacer una pregunta, si es que tiene que ser en voz alta, ahí prenden su micrófono. No, profe, es su micrófono porque están todos los alumnos muteados. Debe ser el suyo. No, porque te Ya. escuchamos. Ya, ok. Préstame un poquitito, préstame. Listo. Ahí sí le apagué el micrófono a todo el mundo, pero lo pueden volver a... Sí, lo prenden entonces cuando necesiten hablar. Hacen una pregunta en voz alta. Entonces tenemos el método. Lo que queda como remanente del método que se analiza, lo que equivale al nutriente o al nutriente que se quiere analizar, o qué es lo que sale de ahí, y los errores que tiene el método. Entonces, la humedad, ¿cómo se analiza? Por deshidratación. ¿Qué es lo que queda como remanente? Una materia sin agua, es decir, una materia seca. ¿Equivale a qué nutriente analizado? Al agua. ¿Cómo se sabe cuánta agua es la que hay? Por diferencia de peso entre la muestra original y la muestra que quedó, que es la materia seca. Eso sería entonces el agua. ¿Cuál sería el error? Es que no siempre el agua es lo que se va por el calor del método de deshidratación, que es entre 65 grados para empezar y termina con 100 grados. Hay sustancias volátiles que también se pueden escapar. Por ejemplo, el ácido láctico en el caso de los ensilajes, los ácidos grasos volátiles. Y para eso entonces cambiamos de método cuando sabemos que hay muchas sustancias volátiles. Hay que usar otro método, un método alterno, que es a través del tolueno. Quiero que lo sepan nomás, pero que estos métodos tienen este tipo de errores. Las cenizas, ¿cómo se obtienen? Por incineración a 600 grados Celsius o 500 grados Celsius en una mufla. Lo que queda son las cenizas. ¿Y qué son las cenizas? Minerales. Algunos pueden ser nutrientes, otros no son nutrientes. Se puede calcular también con esto, entre la materia seca menos las cenizas, se pueden determinar la materia orgánica, porque esta es materia inorgánica. Error, que pueden haber oxidaciones que hacen aumentar el peso de los minerales oxidados, porque ganan oxígeno. Pero no es tan importante este error. La proteína bruta o proteína cruda se analiza por medio de un método que se llama el Kjeldahl. Lo que se determina es el nitrógeno. Se hace desaparecer todo y lo que queda es el nitrógeno. Y si multiplicamos el nitrógeno por el factor 6,25, obtenemos las proteínas. Error, que existen nitrógenos que no
forman parte de la proteína y se llaman nitrógeno no proteico. Tenemos la urea como un compuesto que tiene mucho nitrógeno, pero nada de ese nitrógeno es proteico. Los ácidos cianhídricos, que tampoco el nitrógeno forma parte de las proteínas, las encontramos en las leguminosas. Lo que tiene mucho de esto es la almendra amarga. Y otras, las pepas de naranja, las pepas de manzana contienen también entonces este compuesto que no son proteínas, ese nitrógeno que contiene, y es venenoso. El extracto etéreo se extrae el éter en un aparato que se llama Soxhlet, en que el éter está circulando entre el alimento a analizar varias veces hasta que ya no se sale más y se extrae el éter y quedan lo que fue soluble en el éter, las sustancias que son liposolubles, y se llama entonces extracto etéreo, porque es el extracto que quedó en el éter. ¿Qué nutriente hay ahí? Suponemos que los triglicéridos, los lípidos. ¿Cuál es el error? De que no todo lo que queda aquí soluble en el éter son triglicéridos, que son lo que le aportan energía a los animales. Hay otras sustancias como esteroles, ceras, pigmentos, clorofila, carotenos, que si bien es cierto que ellos tienen energía, esa energía no es utilizable para los animales. La otra fracción es la fibra cruda. El método que se usa es una digestión. Primero una digestión ácida, se filtra todo lo que es soluble, y lo que es insoluble se le hace otro tratamiento con base, hidróxido de sodio. Nuevamente lo soluble se saca con un filtro y lo que quedó es la fibra insoluble en estas dos digestiones. Se supone que eso es celulosa. Los errores, y esto es que hay fibras que son solubles, que no son celulosa, que también son fibras, carbohidratos estructurales, como pectinas, gomas, mucílagos, que son solubilizadas. Y por eso, como este error es bastante grande, se hicieron otro tipo de análisis que no está aquí, que son las fibras detergentes y otros tipos de fibras también, porque este error sí que es grande. Ahora entonces, por diferencia, sacamos el extracto no nitrogenado, porque ya los otros extractos los sacamos el extracto etéreo, y sacamos el nitrógeno, sacamos la ceniza, entonces nos queda lo que no es nitrogenado. Se saca por diferencia 100 menos humedad, ceniza, proteína cruda, extracto etéreo y fibra cruda. Todo esto entonces se suma y se le resta 100, y ese valor es lo que se llama extracto no nitrogenado. ¿A qué correspondería este extracto no nitrogenado? A los carbohidratos de reserva de las plantas, que es principalmente el almidón, azúcares y almidón. Y los errores de esto es que, como todos tienen errores, estos errores se suman en el extracto no nitrogenado. Entonces, esas son la gracia que tiene este análisis proximal, que es relativamente rápido, se pueden demorar unos 3 días como mínimo en hacerlo, pero es barato. Y muchos tablas de alimentos entonces están hechos con este método. Entonces ahora vamos a aprender a usar los valores que salen en este método. Si es que puedo pasar a la siguiente. Ya. En las tablas vamos a encontrarnos con algunos términos que tenemos que aprender. Entonces, que son la base de expresión de los nutrientes en los alimentos. Tenemos alimentos que están húmedos, que tienen harta humedad, hasta 90% de humedad. Incluso hay cosas que tienen más, ¿ya? Y se considera húmedo ya a partir de 15. Y otros alimentos que nos parecen secos, pero igual tienen un grado de
humedad, que va entre 6 y 14%. Son secos a nuestros sentidos, pero todavía tienen humedad. Son aquellos alimentos que son secados al sol, como por ejemplo el heno, en los mismos granos, el maíz se seca al sol, o bien son secados artificiales. La alfalfa seca, por ejemplo, un fardo de alfalfa seca, o también por métodos artificiales. Entonces, los análisis químicos para ambos tipos de alimentos, húmedos y secos, se pueden expresar en relación a 100 gramos de alimento considerando la humedad, esta o esta. Y en este caso se expresan como materia verde, base materia verde, o base materia fresca. Estos términos normalmente son para aquellos que tienen alta humedad. Y también base materia húmeda y también base tal como ofrecido. Estos se prestan más para los alimentos secos, pero que tienen algo de humedad. En todo caso, cualquiera de ellos involucra la humedad, sea poca o sea alta. ¿Ya? La otra manera de calcular el porcentaje de nutrientes es no considerando la humedad, es decir, usar solamente la base materia seca. Y en este caso se calculan los nutrientes en base a 100 gramos de la materia seca. Y en este caso entonces se expresan el análisis como base materia seca. ¿Están ahí todavía? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, estamos acá. Ok, gracias. Bueno, aquí tenemos entonces las fracciones del análisis químico proximal. Tenemos como alimento en este caso la alfalfa verde, alfalfa recién cortada, y el análisis está hecho base materia húmeda, es decir, considerando la humedad.
seca nos da 100, porque solamente nos quedamos con la materia seca. Ahora tenemos que transformar todo el resto de los nutrientes a la misma base, a 100% materia seca. ¿Cómo se hace eso? Por una regla de 3 simple. Por ejemplo, dice aquí, proteína cruda tenemos 5,6 cuando tenemos 35% de materia seca. 5,6 de proteína cruda, de cualquier nutriente, cuando tenemos un porcentaje X de materia seca. ¿Cuánto tendrá si tenemos 100% de materia seca? Multiplicamos cruzado, 5,6 por 100, dividido por 35 y nos da 16. Este sería el valor que correspondería a proteína cruda. Y así se hace con todos los demás. Otra manera de calcularlos es lo mismo, pero expresado nomás de otra manera para llegar a una que a mí me simplifica y me permite recordarme cada vez que hay que hacer algo con esto. Sería el valor del nutriente, en este caso dividido por la materia seca y dividido por 100. Nos da igual 16. O lo que yo hago siempre es hacer esta división previamente, que sería la materia seca dividido por 100. Entonces aquí estamos hablando de la fracción de la materia seca. 25 dividido por 100 es 0,35, no 0,36. Ya, entonces nos da 16. Entonces, porque yo voy a tener que hacer también muchas veces el efecto contrario, es decir, cuánto, si yo tengo en materia seca, cuánto es lo que tiene en materia húmeda. Y en ese caso se hace lo contrario, en vez de dividir, se multiplica. Entonces mis dudas siempre van a ser estas. Era el nutriente menos en relación a la fracción de humedad, pero ¿qué es lo que se hace? ¿Se multiplica o se divide? Esa es la duda que va a quedar. Entonces, si nosotros sabemos que siempre lo que está expresado base materia seca es más grande, mayor que lo que está expresado en base materia húmeda, eso me va a permitir decidir si multiplico o divido. Entonces aquí lo que estamos haciendo es transformar de materia húmeda a materia seca. Por lo tanto, el valor va a ser mayor al original, en este caso de 5,6 a 16. Por lo tanto, lo que hago es dividir por la fracción. Como es una fracción, cada vez que lo divida va a ser mayor al nutriente. ¿Ya? Sería en este caso 16. Y aquí estarían entonces todos los valores al hacer esa misma expresión, están calculados todo lo que corresponde a materia seca. Como ven, este análisis, esta alfalfa, tiene este análisis. Y esta misma alfalfa tiene este análisis, pero expresado en una diferente base, con humedad y sin humedad. Sin humedad, entonces, están más concentrados los nutrientes porque no considera el 100% del alimento con el agua, sino que el 100% es sin agua, cero agua. Y aquí están haciendo lo que les decía con la operación a la inversa, ¿no? En este caso, entonces, para pasar yo parto del análisis base materia seca y lo quiero sacar base materia húmeda, entonces sería 16 por la fracción de la materia seca, me da el 5,6. O simplemente por la regla de 3 simple que siempre resulta. 16 están en 100% de materia seca, cuando lo tenga 35% de materia seca va a corresponder a X.
dividido por 100 me da eso. 16 por 35 dividido por 100. Me parece que se terminó el nivel. Ya, entonces tengo que pasar a otra compartir.